Hace tiempo que no hablo de algún dato o de una teoría sobre Cobra Kai. Y es que, en primer lugar, me pone un poco triste de que ciertos canales de YouTube que yo veía, que hablaban mucho de Cobra Kai, de cuando aún seguía la serie, ¿no? Dependiendo de la temporada o de algo nuevo que surgía de ellas, pues siempre salía algún de esos YouTubers que daban algo, alguna teoría, algún comentario, algún verso, lo que sea. Siempre creaban contenido en base a todo lo que salía. Y ahora que acabó la serie, pues desaparecieron, ya no dan vida. O dan vida en otro sitio hablando de otra cosa, pero en YouTube, nada. Pero, ¿por qué digo todo esto? O todo esto, mejor dicho, porque siempre me ha causado como no un dolor de cabeza, pero sí aquí que me da tantas vueltas como un disco duro procesando todo, o una tarjeta madre, una tarjeta madre de una computadora así, me da tantas vueltas la cabeza el hecho de que el personaje de Sensei Wolf no haya tenido tanto peso en la trama o así de pequeño, un pesito o un trasfondo de saber por qué, quién le enseñó su estilo de pelea, quién lo entrenó, cómo fue su infancia, o sea, nada, simplemente es un extra que pusieron ahí solo para generar mucho más dramatismo, más sabor a la cosa, a la serie, ¿no? Para finalizar. Porque siempre me generó curiosidad saber de dónde se desarrolló sus técnicas especiales. O bueno, no tenía ninguna técnica especial, lo único que hacía era cuando la situación lo ameritaba o simplemente para acabar con un combate fácil y sencillo, era simplemente jugar sucio, romperle la pierna, la rodilla, lo que sea, al contrincante. Básicamente eso. Pero el primer lugar es ese punto, ¿no? No sabe tanto del Sensei World, cómo llegó a ser Sensei, toda su travesía, ¿no? Su recorrido. Y otra cosa que también me generó mucho, "Uy, no puede ser", es el hecho cuando, claro, en su combate final contra Johnny, cuando se supone que tenía que ser un combate épico, donde en el discurso que le dio Daniel sobre pelear sin preocuparse por los resultados, ni por los puntos, ni por la gente que lo ve, o mejor dicho, apoyándose en la gente que lo ve, debería, y todos los demás, que me enredé un poco, lo siento. Yo creo que para mí, una mejor forma de haber finalizado ese combate final, sin hacer todo eso de que Johnny sintiera miedo del sensei y luego esté burlándose de él, aprovechando el sistema de puntos para meter un punto, luego lesionarlo, intentar lesionarlo, como hacía Mike con Daniel en Karate Kid 3, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que para evitar todo eso y hacer una última referencia a lo que eran las películas, yo creo que pudieron hubieran cortado todo eso simplemente dejando el combate una vez que Johnny ya se puso serio y decidió partir en la cara a ese patán. Pudieron haber dejado donde Johnny estaba entrenando con Chosen y Daniel para ese combate, donde Johnny, preocupado por pelear con alguien que es mucho más joven que él, mucho más fuerte y rápido, no le daba miedo, pero le preocupaba de que volviera a repetirse lo de los años 80, que volviera a perder, que volviera a quedar mal ante todos sus amigos, alumnos, incluso de su amada esposa, de su familia, lo que sea. Daniel hace, usando una referencia de Rocky, obviamente de la primera película, aunque sabemos que Johnny se vio toda la saga, hace una referencia a Rocky 1 que le dice que Rocky peleó con Apolo la primera vez simplemente para ver hasta dónde podía llegar. No le importaba si ganaba, no le importaba nada, ni los puntos ni los referir, nada. Simplemente quería ver hasta qué punto podía él llegar. Si lograba llegar hasta el último round, si podía vencerlo, si podía dar mucho más de lo que todo el mundo decía que no podía hacer, nada. Este discurso para mí fue lo mejor que pasó en ese momento. Y creo que Johnny con eso hubiera sido suficiente para que él estuviera mentalizado lo suficiente para ir a derrotar a Sensei Wo como lo hizo al final. Sin tanto
drama, sin tanta confusión, sin generarle otro daño, bueno, daño, otra distracción mental de hacer que el Sensei Wo lo intimidara, causándole un miedo, como le hacía Mike a Daniel en el torneo, o sea, atacando de una manera muy sucia, muy agresiva, muy bestia, vamos a decirlo así, a causarle un gran miedo para que este pues dejara de combatir, básicamente. Entonces para mí yo creo que eso fue lo que destrozó un poquito el último combate de la temporada, porque si tú quitas esa escena de intimidación y dejas lo que ya estaba establecido antes, tienes un combate final estupendo. Para mí fue el más estupendo de todos. Pero ese último detalle de hacer que yo ni siquiera miedo del Sensei Wolf, perdón, Lobo, y está aprovechándola, haciéndole entrar en más dudas, más inseguridades, aparte de jugando sucio, o sea, todo haciendo una última referencia innecesariamente, para mí, innecesariamente. Y claro, era el momento de brillar de Johnny, era su momento, no su prime, obviamente no, pero era su momento de recuperarse esa gloria que perdió pues en su último torneo contra Daniel. Entonces, para mí yo creo que si ese es lo que dije básicamente, los dos puntos. Que primero no hayamos profundizado en el Sensei Wolf, así no, sin saber nada de su pasado, de cómo entrenaba, porque desarrolló la mentalidad de vencer a tu oponente jugando sucio, rompiéndole el brazo, la pierna, lo que sea, típico de Terry Silver. Y el segundo punto que es alargar o hacer que el combate tuviera un inicio, algo ya repetitivo que lo vimos en la tercera, perdón, en la tercera película de la saga, exacto, de la saga, solamente para generar otra referencia, para alargar más y darle más dramatismo a la serie, para mí fue totalmente innecesario, básicamente, innecesario. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, alargar el combate y no saber tanto sobre cómo fue no evolución, porque no hubo evolución, simplemente el crecimiento de Sensei WoW, hasta saber cómo se convirtió en Sensei, por qué desarrolló una filosofía parecida a la de Terry Silver, hubiera sido genial para entender un poco mejor. Obviamente nadie va a empatizar con él, pero oye, saber un poquito más por lo menos te da a entender el por qué pelea de esa manera. Porque lo único que nos dieron como su introducción es que Terry Silver, emborrachado, buscando la manera de cómo volver a la gloria del karate, expandiendo su imperio, lo que sea, se vea, está viendo un combate de MMA, y digo entre comillas, porque no había referees, no había nada. Ambos estaban peleando sin guantes, obviamente sin los guantes reglamentarios ni nada. Y el Sensei Wo, para acabar con su oponente, o mejor dicho, derrotarlo de una, pues usa su técnica única, que es una patada triple voladora, que hace tres vueltas y luego lanza una patada al pecho aquí, golpeando a su enemigo en el corazón para dejarlo como colazo. Eso es lo único que sabemos del resto. Nada. Para mí es como ver a un Terry Silver, pero un poco más, no sé, como un poco más salvaje o más feroz, no lo sé. Sin tanta locura en la cabeza. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Para mí eh, hubiera quedado mucho mejor el final como lo vimos o no. Díganme ustedes en los comentarios.